Irene Vélez, ministra de Minas, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Aurora Vergara, ministra de Educación. Política. Estos son los ministros del gobierno de Gustavo Petro, que tienen a sus familiares trabajando con el Estado. Nepotismo. Si bien en la mayoría de los casos esto no constituye una falta disciplinaria, sí es éticamente cuestionable. Redacción Semana. 15 de julio de 2023. A pesar de que llegó al poder con el lema del cambio, el gobierno del presidente Gustavo Petro, por lo menos en cuanto a las prácticas políticas, parece ser más de lo mismo. Bueno, gente, es el cambio, gente. Aquí tenemos los 6 ministros que están robando los recursos de Colombia, junto con sus familiares. El guerrillero asesino le dio a estas ratas para que los familiares de estas ratas criminales también se roben los recursos de Colombia, de usted que paga impuestos. Este es el plan, gente. Lo que pasa es que muchos sí están trabajando. Falso, gente. El guerrillero coloca un ministro y fuera de eso le dice, bueno, si una cartera es de 1 millón, una comparación, si es de 1 millón, el guerrillero le dice, deme 500,000 y usted coja 500,000. Entonces el guerrillero se queda con la mitad y el resto de plata, el resto de contratos los hacen los ministros y los familiares de los ministros para robarse el resto de plata. Este es el cambio, y los que decían que el guerrillero no iba a robar, que se están robando el país, y hoy Francia Márquez, Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, Roy Barreras, Pía Córdoba y toda la rosca de izquierda robando al país, están viviendo sabroso. El único cambio y los únicos que están viviendo sabroso son esos criminales. Ahora el pueblo sumió a pagar impuestos para que estas ratas vivan sabroso. Estos son los 6 ministros que están robando al país. Hoy publica Revista Semana estas 6 ratas. Irene Vélez, ministra de Minas, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Aurora Vergara, ministra de Educación. Política. Estos son los ministros del gobierno de Gustavo Petro, que tienen a sus familiares trabajando con el Estado. Nepotismo. Si bien en la mayoría de los casos esto no constituye una falta disciplinaria, sí es éticamente cuestionable. Redacción Semana. 15 de julio de 2023. A pesar de que llegó al poder con el lema del cambio, el gobierno del presidente Gustavo Petro, por lo menos en cuanto a las prácticas políticas, parece ser más de lo mismo. Así lo demuestran los constantes casos que se conocen de miembros del gabinete que tienen a sus familiares trabajando con el Estado. Si bien en la mayoría de los casos esto no constituye delito, sí resulta éticamente cuestionable. Tal vez el caso más sonado recientemente ha sido el de la ministra de Minas y Energía Irene Vélez, debido al contrato otorgado a su esposo, Sword Banrotes. Contexto: el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se destapa en Semana, habla de alza en precios de gasolina y diésel, y no descarta que la inflación vuelva a subir. Este contrato ha generado cuestionamientos debido a la aparente falta de transparencia y el posible conflicto de intereses. Banrotes e Irene Vélez. Banrotes, de nacionalidad holandesa, ha sido contratado por 128 millones de pesos y su labor está relacionada con la gestión e implementación de la estrategia de comunicación y visibilidad integral en temas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Aunque ha pasado más de agache, otro de los funcionarios
que tiene a cercanos suyos devengando recursos públicos, es el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Rosana Velasco Chávez, hermana del ministro, es desde hace 4 años gerente de analítica en Impulsa Colombia. Este cargo lo recibió desde el gobierno de Iván Duque y aún lo mantiene. Impulsa es una agencia de emprendimiento e innovación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La otra hermana del jefe de la cartera política, Jimena Velasco, fue hasta enero secretaria de Planeación de Popayán en la administración y desde febrero llegó como asesora cafetera de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, es el encargado de los votos en el Congreso. Si bien esta es una entidad de tipo gremial, que no depende directamente del gobierno, sí maneja recursos del Estado, pues administra el Fondo Nacional del Café, una cuenta parafiscal conformada por dineros considerados públicos, que se nutre principalmente de la contribución cafetera pagada por cada libra de café exportado. En la nómina del Estado también figura Víctor Olmedo Martínez, esposo de la ministra de Educación, Aurora Vergara. Olmedo Martínez ha sido objeto de controversia, debido a su contrato directo con la Defensoría del Pueblo por un valor de 90 millones de pesos. El contratista y esposo de la ministra trabaja en la Defensoría del Pueblo con el objetivo de acompañar la implementación y seguimiento de proyectos de cooperación internacional y convenios relacionados con los decretos y leyes étnicas. El contrato, que inició el 8 de febrero de 2023, tendrá vigencia hasta el 6 de noviembre del mismo año, y Olmedo recibe un promedio mensual cercano a los 10 millones de pesos. Ministra de Trabajo. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, también ha sido señalada de nepotismo debido a los contratos otorgados a sus hijos. Uno de ellos, Diego Alejandro Restrepo Ramírez, se desempeña como jefe de la Oficina Asesora Jurídica en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, un abogado con maestría en Derecho Público, que está devengando un salario mensual de 7,7 millones de pesos. Contexto: Gustavo Petro es una señal de incertidumbre para el país, se ha convertido en sinónimo de no haberle cumplido a la gente. El estratega Ángel Becasino hace una cruda radiografía del presidente. Por su parte, Álvaro Eduardo Restrepo Ramírez ha recibido un contrato por 76 millones de pesos del Ministerio de Cultura, para apoyar la gestión de alianzas estratégicas y programas. Este contrato tiene vigencia hasta el 31 de agosto y detalla que devenga un valor mensual de 9,5 millones de pesos mensuales. Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo. Otro de los señalados es el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, debido a la relación laboral de su cónyuge, Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, quien ocupa el cargo de superintendente delegada para prestadores de servicios de salud. Aunque Jaramillo declaró el conflicto de interés en su declaración de bienes y renta, se ha cuestionado su participación en los contratos relacionados con el área de la salud. Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, también se encuentra en medio de la controversia, debido al contrato otorgado a su esposa, Claudia Liliana Cortés López, quien actualmente se desempeña como directora general de la Unidad de Tierras y Chuzos Agropecuarios Supra, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura. Cortés, administradora de empresas de la Universidad Nacional y con una maestría en Ciencias Económicas, fue nombrada en junio pasado. Su vinculación laboral ha generado críticas y cuestionamientos sobre el posible nepotismo en el gobierno.